es porque la oración se nos vuelve rutinaria. Una de las tácticas más fáciles del enemigo de nuestra alma para desviarnos es mantenernos extremadamente ocupados. Ya sea que tengas mucho tiempo, poco tiempo, en el auto o en tu cuarto sola, lo que sí no podemos es darnos el lujo de no orar. ¿Qué ocurre cuando una mujer ora? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? ¿Y por qué una mujer? También los hombres, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del tema del impacto que tiene la oración en la vida de las mujeres. Y está con nosotros la escritora, conferencista internacional, esposa, madre, autora de su último libro Bajo sus alas, Wendy Bello. Wendy, bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Wendy, uno busca refugiarse, uno en Dios, uno busca tener una disciplina de oración, pero muchas veces la religiosidad ha matado el deleite. ¿Qué beneficios trae orar? Wow. Creo que son muchas cosas, pero más que nada tenemos que pensar en que la oración es esa manera en la que no solo conversamos con Dios, sino es la manera en la que también buscamos exaltar a Dios y someternos a Dios. Y lo digo de esta manera porque pienso siempre en el modelo de oración que Jesús nos dejó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y si lo vemos, pues esa oración está como que dividida en dos secciones importantes. Y yo digo, una es vertical y la otra es horizontal. Entonces, la oración tiene un impacto horizontal y tiene un impacto vertical en ese sentido. Observando, eres conferencista y muchas veces estás en conferencias de mujeres, alrededor de mujeres, y uno encuentra en el corazón de la mujer una capacidad de interceder extraordinaria, ¿no? Madres que oran, mujeres valientes. Las primeras en llegar a la tumba fueron mujeres. Y uno puede decir, es hermoso cuando una madre ora. Yo soy el fruto de una madre que oró, que clamó, que nos esperó, que preparó el camino para volver. ¿Qué tal si yo he perdido, dice, el gusto a la oración? No encuentro el mismo deleite o ni siquiera sé cómo comenzar. ¿Qué hago? ¿Cómo comienzo a disfrutar ese tiempo íntimo con Dios? Yo creo que una de las razones, Sixto, por las que nos sucede mucho esto que acabas de señalar es porque la oración se nos vuelve rutinaria. Y al volverse rutinaria, pues dicho así sencilla y llanamente, nos aburre. No lo reconocemos, tal vez no lo decimos en público porque nos avergüenza o porque creemos que, wow, que van a pensar de mí si yo digo esto, pero creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué se vuelve rutinaria? Porque hacemos de la oración una lista de pedidos y nada más. Como igual que vamos al supermercado con una lista de lo que necesito, la oración a veces se nos vuelve eso, como si estuviéramos hablando tipo, uso este ejemplo a veces, ¿no? Como Aladino y la lámpara y el genio de la lámpara maravillosa, como que si llegáramos a frotar la lámpara y aquí está mi lista de pedidos, aquí te la dejo, Señor, y me voy. Y obviamente nada más lejos de lo que debiera ser, ¿verdad? ¿Cómo cambiar eso? Primero creo que necesitamos ir delante del Señor y decirle, perdóname porque esto es lo que he hecho en mi vida de la oración. Segundo, dejar de verla como un deber, como una cajita que tengo que marcar en una lista porque se supone que los cristianos oren, pero si es eso, también hemos perdido el rumbo. O sea, que ir delante del Señor y ser honestos y decir, me está costando, quisiera que fuera diferente, ayúdame. Y creo que de hecho lo tenemos. Los discípulos fueron donde Cristo y ¿qué le dijeron? Enséñanos a orar. Pero pensemos en quiénes eran quienes estaban pidiendo esto. Quienes vivían en una cultura judía, que habían crecido escuchando a sus familias orar porque era lo que hacían. Sin embargo, algo tienen que haber visto y escuchado en Jesús que van y les dice, enséñanos a orar. No está dicho implícitamente, pero como tú oras.
¿verdad? Wow. Entonces, por ahí creo que tenemos que empezar. Y la segunda cosa que creo que nos puede ayudar mucho es cambiar el guión de la oración, por decirlo de una manera. ¿Y cómo cambiamos el guión de la oración? Creo que cuando empezamos a usar la Biblia como el guión de nuestra oración. Cuando Okay. incorporamos a nuestro tiempo de oración las escrituras. Porque cuando nuestra mente, ¿verdad?, está literalmente enfocada en lo que estoy leyendo en la palabra y entiendo que yo puedo usar el texto de la Biblia para orar, como mi guión de oración, eso transforma mi vida de oración. Eso me hace ver que la oración tiene un impacto que va mucho más allá de mis necesidades personales. Que en ningún momento he querido decir que no ores por tus necesidades personales, pero va más allá. Hay otra agenda, que es la agenda de Dios. Hay una agenda divina con impacto eterno. Razón por la cual creo que es fascinante para nosotros como creyentes estudiar las oraciones de Pablo. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Cuáles eran sus peticiones? ¿Qué estaba detrás de la manera en la que él oraba? Y no es que Pablo era súper Pablo, pero ahí están escritas sus oraciones por los creyentes, por las iglesias, por él mismo, por el ministerio, por el deseo de crecer en el conocimiento del Señor, crecer en sabiduría, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo que yo puedo usar la Biblia y no solamente, digamos, los salmos, sino toda la escritura para mi tiempo de oración, porque esa es la palabra de Dios, eso cambia la manera en que vemos la oración y nos ayuda muchísimo a que esa oración pase de ser algo rutinario que casi que hacemos en modo piloto automático porque hemos estado repitiendo las mismas palabras por tanto tiempo que salen en piloto automático y eso cambia la manera en que oramos. Wow. Quisiera hacerte la pregunta, enséñanos a orar, pero lo dijiste muy bien. Venga a la escritura y ore como Pablo oró, ore como Jesús oró. Hágase la pregunta que nos hizo Wendy, ¿qué quisieron decir los discípulos que venían de una cultura que sabía orar religiosamente a enséñanos a orar? Y Jesús se resiste y dice, no quiero enseñarles. ¿Por qué? Porque lo van a echar a perder, porque la oración no es algo que se enseña, es algo que se vive. Cerrada la puerta en la intimidad, abres el corazón y el Padre que te escucha, a Él clamas y es intimidad. ¿Qué relación tienen los tres elementos fundamentales de la Biblia, la oración y la comunión con otros? Son lo que muchos han llamado disciplinas espirituales. Hay un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que nos apunta directamente a esto, porque nos habla de lo que hacían los primeros creyentes y dice que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la oración y a la comunión y el partimiento del pan. O sea que esta primera iglesia que estaba apenas incipiente había entendido que estas prácticas eran vitales. ¿Qué son disciplinas espirituales? Porque quizás tú que nos estás viendo o nunca habías escuchado el término o te suena un poco raro o quizás sí lo has oído pero no sabes exactamente. Disciplinas espirituales son simplemente aquellas prácticas, ¿verdad?, que nos ayudan en nuestro proceso de santificación, en nuestro caminar con Dios, que nos van haciendo cada vez más como Cristo. Y la iglesia primitiva nos dejó el modelo. Dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, es decir, a escuchar, a aprender de lo que estos que habían sido los testigos del ministerio de Cristo, los testigos oculares, quienes estuvieron allí y recibieron de primera mano estas enseñanzas, ahora ellos se dedicaban, ¿verdad?, a estudiarlas, a escucharlas una y otra vez, a aprender, porque ellos no tenían la Biblia que tú y yo hoy tenemos. Entonces, así comenzó todo, ¿verdad?, con esta enseñanza oral. Nosotros tenemos un privilegio increíble. Tenemos la Biblia. Ya no solamente en papel, hasta en el teléfono la podemos llevar a donde quiera que vayamos. Entonces, si nosotros queremos crecer en nuestra vida cristiana, primero que nada, tú y yo necesitamos la palabra de Dios, porque si queremos conocer a Dios, quién es y lo que ha dicho, la Biblia es fundamental. El cristianismo tiene algo diferente a todas las demás religiones. Nosotros tenemos la revelación de nuestro propio Dios en papel y tinta. ¡Wow! Algo extraordinario. Extraordinario. Y es crucial. Yo he disfrutado la Biblia y la disfruto porque es la carta de amor de Dios para nosotros. Así la veo.
no como una obligación, es un deleite, es un postre. La oración como la conversación íntima con mi mejor amigo, con mi Dios, con mi Señor, a quien puedo contarle chistes, contarle cómo me siento, con quien puedo quejarme y con quien puedo abrir mi corazón. Y tengo la palabra que nos guía, la Biblia nos guía. Lea los Salmos, lea Proverbios. Deje que las cartas de Pablo comiencen a llevarnos en un viaje de expresión de sentimientos, de frustración, de dolor. Lea el libro de los Hechos y dése cuenta que usted es el capítulo que sigue del libro de los Hechos y que estamos viviendo la continuación de esto que es maravilloso. Fortalezcamos la idea de cuán importante es unirme a otros para orar. De hecho, ellos, nos dice que la iglesia hacía esto continuamente y estaban en grupo. Era el hábito, era lo que vivían, ¿verdad? O sea, vivían en la escritura. Y yo sé que los cristianos muchas veces luchamos con esto y antes de seguir, ¿verdad? Con lo otro, quería enfatizar. Yo sé que muchas veces luchamos con el perseverar en la lectura de la palabra de Dios. Quiero animarte. Si ese es tu caso, y te lo digo porque yo también he estado ahí, la manera para iniciar es igual, ir delante del Señor y decirle, Señor, cambia los deseos de mi corazón, pon en mi corazón el deseo de leer tu palabra, dame sed de tu palabra. Y esa es una oración que Dios responde de manera afirmativa. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos. ¿Y cómo le vamos a conocer? En su palabra. Ahora dice que además oraban y oraban juntos. Nosotros, la oración es también la manera en la que reconocemos nuestra dependencia de Dios, Claro. nuestra necesidad de Él. Pero es también un medio en el que el Señor nos da la posibilidad de interceder por otros, de orar por la labor del reino, de pedir a Dios, ¿verdad? Por las distintas ramas de su iglesia en tantos lugares, haciendo tantas cosas diferentes. O sea, es un impacto que va más allá de mí. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, qué importancia le daba a la iglesia primitiva a la oración, porque constantemente en Hechos, que estabas hablando del libro de Hechos, nos encontramos a la iglesia orando. La iglesia está orando para que salgan los que están presos en la cárcel. La iglesia está orando por oportunidades para compartir el evangelio. Así que la oración realmente es vital y nunca debiera ser nuestro plan B cuando todo lo demás falló. Siempre debiera ser el plan A. Lo primero que hacemos. Así es. Congréguese en un lugar, congréguese con otras personas, dése la oportunidad de orar con otros. Y esto nos ayuda a fortalecernos, a animarnos los unos a los otros. 2 pueden más que 1 y 3. Es una cuerda de 3 dobleces más fuerte. Es importante que entendamos que congregarnos es importante. Venga a la iglesia, congréguese. Busque una iglesia donde oren, lean la palabra, donde se animan los unos a los otros y donde usted también puede servir. Wendy, puede que alguien nos escuche y dice, mire, yo sé rezar, yo sé repetir, pero no sé orar. ¿Cómo comienzo? Tenemos el modelo, ¿verdad? Tenemos la oración modelo, que muchos la conocen como el Padre Nuestro porque así comienza, pero ahí tenemos el modelo. Y el modelo simplemente lo que nos está diciendo es la oración comienza con Dios en un reconocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Y luego, pues como digo, la segunda parte, las peticiones horizontales, las que tienen más que ver con quizás nuestra cotidianidad y además. Pero lo que quiero decirte es, si no sabes orar, el ir leyendo la Biblia te va a ayudar a orar, porque vas a empezar a entender y vas a ver las oraciones en la Biblia. Pero orar no es una fórmula en el sentido de que si no lo hago de esta manera, Dios no me va a escuchar. Porque en la Biblia nosotros encontramos diferentes oraciones en diferentes momentos, hechas de diferentes maneras. El punto principal, ¿verdad?, a entender acá es que es el ir delante de Dios y lo maravilloso de que tenemos acceso directo. La oración nos permite el acceso al Padre que Cristo hizo posible. Y no tienes que usar ciertas palabras porque son más eficaces que otras, porque por eso es que el Señor les dijo, no hagan como estos fariseos, ¿verdad? O estos maestros de la ley que lo que hacen es
vana palabrería, vana repetición. Y a veces creemos, no, pero eso de las repeticiones para los que solamente repiten oraciones. No, nosotros a veces también creemos que diciendo ciertas palabras o usando cierta fórmula, mi oración va a ser mejor. Cuando realmente Dios no está pensando, a ver, déjame ver si usó la palabra correcta o déjame ver si usó el orden correcto, ¿verdad? Es más natural en el sentido de que tenemos la libertad en Cristo de poder, y a veces hay oraciones que son de Mm, una sola palabra y esa única palabra a veces es Jesús. Cuando nos sentimos como que se ha unido el cielo con la tierra, estamos en una situación muy difícil. A veces la oración es Señor, ayúdame porque no sé. A veces la oración es más larga, es más agonizante, a veces es una expresión de alabanza, a veces es una expresión de ujú. gratitud. Entonces, no hagamos de la oración algo oscuro y tenebroso que solamente unos pocos dominan. No, todo creyente puede orar. La oración está a disposición de todos los creyentes porque Cristo nos dio el acceso al Padre. Hmm. Digamos que alguien nos escucha y dice, Wendy, mi día comienza antes de que el sol salga. Debo Ujú. preparar a los niños, las meriendas de ellos, correr a la escuela, dejarlos. Termino de mi trabajo, los busco donde los están cuidando, corro a la casa, llego a la casa, hago comida, los acuesto. No tengo energía. ¿Cuándo oro? ¿Cómo oro? ¿Puedo hacerlo en el camino, cuando voy en el colectivo o cuando voy en el auto? ¿Puedo hacerlo mientras estoy trabajando o es un momento especial? Creo que es las dos cosas. Ujú. Hay momentos especiales que apartamos, ¿verdad? Donde no hay, digamos, distracciones, donde no hay más nada, donde estamos como en ese ejemplo Ujú. que citabas ahorita, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, entra a tu recámara, a tu lugar íntimo, tranquilo allí. Pero también tenemos, por otro lado, la enseñanza de Pablo diciendo que oremos sin cesar, no con la idea de estar todo el día de rodillas, sino con la idea de que podemos vivir en este espíritu de oración, como digo, ¿no? Como en esta conversación casi que constante con Exacto. el Señor. Y por supuesto, Sixto, que varían las etapas de la vida. El Ujú. tiempo que tiene, digamos, una mamá con un recién nacido no es el que tiene una mamá con hijos que ya crecieron. La dinámica cambió, la agenda del día cambió, entonces obviamente sus tiempos van a ser diferentes. Ahora, ya sea que tengas mucho tiempo, poco tiempo, en el auto o en tu cuarto sola, lo que sí no podemos es darnos el lujo de no orar. Nosotros necesitamos la oración por todo lo que ya hemos dicho antes. Es vital para nosotros. Hmm. Y algo que a mí en lo personal me ha ayudado bastante, y quizás pueda ayudar a alguien que nos esté viendo, porque a veces luchamos también con este tema de las distracciones en esta época que vivimos, ¿verdad? Es escribir mis oraciones. Hmm. Por distintas razones. Una de ellas es esta: se enfoca uno en lo que está escribiendo, ¿verdad? Pero otra también es porque es una manera de tener una especie de registro de lo que el Señor ha hecho, de cómo ha escuchado, cómo ha respondido, cómo ha cambiado incluso mis propias peticiones al yo estar orando, y cómo el Señor ha transformado mi propio corazón o me ha confrontado, o cómo han sido momentos de alegría y de alabanza o momentos de tristeza y de dolor. Y esto se convierte en ese registro que me recuerda, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios estuvo aquí, Wow. estuvo aquí, estuvo acá. Entonces, si tienes el tiempo, sé que no a todos les gusta escribir, pero si lo intentas, verás que es una práctica también que nos ayuda. Ahora, no, no dejes que se convierta en un pretexto el estar tan ocupados, Ujú. porque una de las tácticas más fáciles del enemigo de nuestra alma para desviarnos es mantenernos extremadamente ocupados, al punto de pensar, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar. Y creo que fue Lutero, no recuerdo bien, pero pensemos en esto, que decía, el día que estoy más ocupado es el día que más tiempo necesito dedicar a orar. Wow. Wow. Esto es extraordinario. Es importante que cada uno de nosotros lo aparte. Eh, Vamos a suponer que mamá oraba y siempre le escuchaba orando y orando y orando. Y yo crecí con culpa
porque no lo hago igual que mi Ujú. mamá. ¿Cómo me quito esta culpa? Sí, mira, creo que en parte a veces nosotros nos ponemos expectativas que no son reales, porque Mm, todos no vivimos el mismo tipo de vida, ujú, ¿verdad? Ahora, el hecho de que quizá tú la veías a ella orando en tiempos específicos, la pregunta sería, ok, tal vez yo no lo hago de la misma manera, pero estoy orando ujú, de una u otra ujú. manera, ¿verdad? Y entonces la culpa, recordemos esto, el que está en Cristo no tiene condenación, no hay condenación Wow. para el que está en Ujú. Cristo Jesús. El Señor no nos condena, el Señor no está con una lista marcando, oró, checkmark, y si no oró, le voy a... No, ese no es nuestro Dios. Ujú. La oración debe ser nuestro deleite, es nuestro privilegio que el Señor nos ha dado, pero no es una carga. Wow. No es una carga, es un deleite, es un placer, es un fin de semana continuo. Esa es la relación con Dios, un encontrarnos en la intimidad, en abrir el corazón, en mostrarnos como estamos, en tomar tiempos de alabanza, en pelear nuestras batallas. Todavía recuerdo en una de esas luchas donde me sentía culpable, no había tomado una buena decisión, el sueño se me había ido, la angustia, la preocupación. Y Dios me dijo, descansa en mí. Yo dije, pero Señor, ¿y cómo resuelve el problema? Adórame. Y me llevó al pasaje de Jericó. ¿Qué hicieron ellos? Dar vuelta a las murallas y cantar y gritar y adorarme. Punto. Eso es lo que tienes que hacer. Eso hace que las murallas caigan. Entonces, hay momentos de alabar, hay momentos de llorar, hay momentos de gemir, hay momentos donde las palabras no salen, pero tu corazón está ahí. Únete con otras madres, con otras esposas, con otras personas a orar, a fortalecer ese vínculo que nos ayuda a acercarnos al Señor. Hay todo un ministerio que se llama Madres que Oran. Ujú, sí. Hay reuniones específicas de oración que traen una unidad tremenda, pero no te aísles, no te aísles. ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas la lectura de la palabra y la oración? El mayor impacto creo que pudiéramos resumirlo en la palabra transformación. Ujú, La palabra de Dios transforma nuestra vida, tiene ese poder, ¿verdad? Dice, la misma Biblia dice que es eficaz, que penetra, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Es como un espejo que ujú. nos refleja realmente quiénes somos y nos hace ver quién es nuestro Dios. Wow. El cambio en el creyente no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Y en ese proceso, la lectura de la Biblia es vital. Nosotros necesitamos la palabra para conocer quién es Dios, qué le agrada, qué no le agrada, cuál es su plan, cuál es su historia, cuál es, verdad, es, esta historia, este hilo redentor en el cual Él nos ha insertado a través de Cristo. Y es así como nuestra vida va cambiando, ¿verdad? Nuestra mente se va renovando, Claro. porque la mente crea caminos. Y cuando Ujú, nosotros venimos a Cristo, ya venimos con esos caminos establecidos, esos caminos neuronales que son así y que ya los científicos ahora lo han comprobado, ¿verdad? Cuando Pablo escribió acerca de estas cosas, cuando la Biblia habla de estas cosas, cientos de años antes no estaban estos avances, pero ya nos estaba diciendo que nuestra mente necesita ser renovada y transformada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al Señor ya venimos con ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas creencias y ahora eso mm. tiene que ser reemplazado. ¿Y cómo va a ser reemplazado? A través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a ser el agente transformador que usará la misma palabra que inspiró para transformar nuestra mente. Y la oración va de la mano, porque a medida que nosotros vamos leyendo, a veces incluso inconscientemente estamos orando y estamos diciendo, Señor, cambia mi corazón, o Señor, gracias por esto, o Señor, ayúdame a ver de la misma manera
que estoy viendo aquí en la palabra, cómo tú miras, cómo tú sientes, cómo tú amas, ¿verdad? Entonces, estas dos disciplinas van de la mano y una enriquece la otra, como decía ahorita. O sea, cuando la Biblia se convierte en nuestro guión de oración, está enriqueciendo la oración. Esto es crucial. Ana no podía tener hijos. Penina la martirizaba. Ella fue y lloró, quebró su corazón delante del Señor y clamó y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagraré a ti. Si Dios ha respondido tu oración, recuerda consagrar tu vida a Él, cumplir delante de Él, no por obligación, sino porque tienes un corazón agradecido. Llena tu corazón de gratitud. Wendy, hablemos de algunas prácticas que pueden ayudarnos a hacer de la oración un deleite, un placer. Recomendaste un diario de oración, lo cual te permite registrar tu oración, el momento, la fecha, lo que clamaste, los milagros. También puedes hacer un diario de gratitud. Yo recomendaría un diario para cada uno de tus hijos, donde puedas ir escribiendo promesas, oraciones, momentos de ver los milagros. ¿Te imaginas que pudieras encuadernarlo de una manera especial y el día de su boda obsequiárselo? Puede que te parezca algo importante para ti, pero un día esos diarios se convertirán en fuente de guía para cada uno de tus hijos. ¿Qué más puedo hacer para hacer de la oración algo que me inspire, me anime, me desarrolle en mí una dinámica con mi Dios? Creo que requiere también intencionalidad, Sixto. Hablamos de que son disciplinas espirituales y no por gusto se le ha puesto el nombre de disciplinas, algo que requiere intencionalidad, ¿verdad? Entonces, el designar momentos, aunque sea, tal vez no tienes una hora, pero tienes unos minutos que son específicos, eso nos ayuda a ir creando esta disciplina, ¿verdad? Y lo cierto es que nosotros le concedemos tiempo a todo lo que consideramos importante. Entonces, el tiempo lo hacemos o no lo hacemos. De ahí depende, ¿verdad? Entonces, tener tiempos específicos es muy bueno. Es bueno también tener compañeros o compañeras de oración, porque en parte nos ayuda a llevar a unos las cargas de los otros, como mismo nos dice la Escritura. Es también una manera de quizás, si no estoy animado a hacerlo, pero viene esta otra persona que es mi compañera de oración, me dice, vamos a orar, pues vamos a orar, ¿verdad? Así es. Entonces, ese empujón que tal vez a veces necesitamos, eso creo que también es muy, muy útil, que nos va a ayudar. Y el hecho, como dije al principio, el hecho de pedirle al Señor, me cuesta, pero ayúdame. Así Ayúdame, es. quiero orar, enséñame, ayúdame. Y estoy segura de que poco a poco vamos a ir viendo el cambio. No nos pongamos metas irrealistas, sino si la oración hasta hoy no ha sido un hábito, no quieras ir de 0 a 100, sino en lo poquito, ¿verdad? En lo poquito, el empezar en ese tiempo que voy a dedicar, en esos minutos, y ver cómo a veces quizás al principio te costaba y después pasa un rato y ni cuenta te diste y ahí estabas conversando con el Señor por rato y hablando, o estás lavando platos y no te das cuenta y pasaron 15 minutos y has estado en esos 15 minutos, tus manos estaban lavando los platos, pero tu mente estaba en diálogo con el Señor también. Wow. Y yo te animaría ahora que puedas escuchar la Biblia. Está la audiobiblia, la lectura pública de la Biblia, donde te permite escuchar la Biblia y aún reunirte con otros para poderlo vivir. Terminemos, Wendy, teniendo una oración por alguien que pueda estar clamando, buscando respuesta, que pueda ir llorando en el camino, escuchándonos y diciendo: yo necesito encontrarme con Dios. ¿Podríamos terminar animándoles y orando por ellos? Claro que sí. Oremos y recuerda que el Señor está a la distancia de una oración, precisamente. Y no necesitas arreglar tu vida, no necesitas cierto lenguaje, no necesitas un lugar especial. El Señor
está a la distancia de una oración. ¿Quiénes pueden orar? Bueno, evidentemente la puerta ha sido abierta a través de Cristo Jesús. Entonces, si estás oyendo este programa y no conoces a Cristo, tu primera oración es, si tus ojos han sido abiertos y te das cuenta de que necesitas, que anhelas ese Salvador, tu primera oración es: reconoce tus pecados y clama al Señor por salvación. Esa es una oración bien sencilla. Y vamos a orar por ti. Ahora vamos a orar por ti. Y si tú vas también, estás escuchando este programa y has venido con cargas, igual vamos a orar, porque nuestro Dios nos dice que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora muchas gracias queremos darte, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por Cristo Jesús, que nos abrió el camino. Gracias por darnos un Salvador tan grande. Gracias, Señor, por tener a bien el que Él pasara el sufrimiento terrible de la cruz para que hoy nosotros podamos decirte, Padre. Gracias por su sangre derramada. Gracias por el precio tan alto que nosotros no podíamos pagar y Él pagó. Señor, si hay alguien viendo o escuchando este programa y ha entendido que necesita salvación, yo te ruego que, Señor, tú traigas a su corazón esa convicción de pecado y que esta persona, Señor, pues pueda saber que la sangre de Cristo cubre todo pecado, que no hay un pecado demasiado grande que no pueda recibir tu perdón, Señor. Y que allí donde está, en el lugar donde está, pues pueda recibir el mayor regalo, que es la salvación a través de Cristo, el poder estar a cuentas contigo. Oro también por quien tal vez tiene cargas, dolor, sufrimiento, temores, dudas, pérdidas, tantas cosas, Señor, que sabemos que nos abruman de este lado de la eternidad. Y que esta hermana o hermano en la fe pueda recordar que tú, Señor, nos dices que podemos ir a ti con todas nuestras cargas y en ti encontraremos descanso, que tú las llevas, Señor, que podemos echar sobre ti todas nuestras ansiedades porque tú cuidas de nosotros, que nos dices, Señor, que no estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de ti todas nuestras peticiones con oración y ruego. Gracias, Señor, porque no hay oración demasiado pequeña o demasiado grande, Señor, que tú escuches. Que podemos entrar, Señor, en tu presencia con toda libertad a través de Cristo Jesús y saber, Señor, que ya tú conoces, que tú ya tienes la respuesta, Señor. Nosotros oramos por estas personas y te rogamos, Señor, que la paz de Cristo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Él, en Cristo Jesús. Gracias por este medio que tú nos das, Señor. Un medio de gracia para poder quizás, Señor, llevar esta verdad de tu palabra y de quién tú eres y las buenas nuevas de Cristo Jesús a tantas personas en tantos lugares. Te agradecemos por esto también. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Que Dios renueve tus fuerzas, que Él te bendiga. Si habías pensado en terminar con tu vida, no lo hagas. Dios tiene planes para ti, propósitos para ti, historias que te faltan contar. Deja que Él renueve tus fuerzas y que Él te permita habitar en familia. Intégrate a una iglesia. Reconcíliate con tu familia. Vuelve a casa si estás lejos. Discúlpate si has fallado, pero no te quedes ahí. Deja que Dios active dentro de ti una fuerza que estaba dormida para volver a hacer lo correcto. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Wendy, gracias por estar acá en Enfoque a la Familia. Gracias a ti, Sixto, y al Ministerio de Enfoque por la oportunidad. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.